Bien, saludos señoras y señores de Facebook Live de Remy Morales. Ya hoy estuvimos reactivando una de las facetas que mucha gente de esta generación no sabe, doctor. Yo duré 16 años, cerca de 18 años en esta área, tocando todos los clubitos que habían por aquí. Que su generación debe recordar todo lo que había. Hoy estuvimos en el centro de cuidado para adultos de la ciudad de Ceylon y fue como un honor humanístico cantarle a personas de nuestra edad, de muchachitos todos. Y fue muy bonito. Pero esta vez, mis amigos de Facebook Live, mi canal de YouTube, Contrapeso RD, mi periódico digital, contrapeso.com, mi plataforma de Twitter, mi plataforma de Instagram. Hoy tenemos un tema diferente, porque no es solamente medicina, política, música, que es lo que mayormente yo transmito, y cuando estoy en línea y Dios me permite tener salud, siempre entrevisto a los que son íconos de aquí, de este pueblo. Ese que usted oye por ahí es Manuel Ponciano, que se parece hoy a Teodoro con los lentes. Anda con las gafas de Teodoro. Y debo decir que es una de las personalidades también de este pueblo de Lin, muy conocido. Yo estoy loco por tirarle una candidatura a síndico, pero no quiere pagar, quiere gastar cuarto. Pero lo conoce más que al alcalde. muy bien. Sí, Manuel Ponciano. Bien, señoras y señores, hoy tenemos, ahí estamos, chequeame el audio, a ver cómo se oye el micrófono, porque estamos probando tecnología. Tenemos un apartado nuevo, como le dije, hoy vamos a hablar con un doctor en medicina, pero que es un amante de la literatura y también muy prolífero en los diferentes temas. Sí, sí, era para probar que el micrófono está bien. Excelente. Tenemos aquí un equipo, hoy tenemos acá, ¿no? Que ya ahorita va a interactuar también con nosotros, Ezequiel, que está por ahí, don Manuel, todo el que quiera opinar, porque hoy no vamos a hablar, bueno, vamos a hablar de medicina también. Bueno, se puede hablar, claro. Bien, pues tenemos hoy uno de los dominicanos que emigró a este pueblo y representa la dominicanidad desde el área de la medicina. Él se va a presentar, él va a decir de dónde viene y para dónde va. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Un placer para muchas nosotros gracias. tenerlo en nuestra plataforma. Estamos en vivo ahora mismo Muchas en todas las gracias. plataformas. ¿Qué me dice la cuadratura del teléfono? Muévela ahí, ahí está el equipo técnico. Ahí, ¿te ves? Échese un poquito más para acá, doctor, ahora. No, que ahora se quitó el vivo. El en vivo. No, no puede ser porque aquí está... Está bien, aquí fue que se quitó. Ah, ok. Bien, tenemos un dominicano que nos representa, es un honor para nosotros, él va... A mí me gusta siempre que la gente se presente en ellos, que se identifiquen, porque es una formalidad de familiaridad, ¿verdad? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Para mí es un honor, ¿no?, participar en este programa. Y mi nombre es Carlos Ramírez, soy médico dominicano y me dedico al área pulmonar, ¿verdad? Y, en fin, acabamos de salir de una pandemia y fue una experiencia donde se produjo... Se está transmitiendo. Ahí creo que hay problemas técnicos aquí, ¿no? Dale de nuevo. Bueno, aquí dice que está en vivo. Eso es lo importante de los en vivos. Pero aquí el teléfono me dice que estamos... Y hay dos personas conectadas. Hay dos personas conectadas y me dice que está en vivo. Es decir, el video del teléfono no se ha bloqueado, Ezequiel, no sé qué está pasando. Bien. Sí, quizá la conexión del teléfono, porque aquí está en vivo, cuando el teléfono, el video se para o se bloquea, aquí me lo dice de una vez. Bien, doctor Carlos Ramírez, ya dijo que usted es experto en los pulmones. Sí, señor. Yo me dedico ¿Qué tipo de especialidad es esa? Es el área de cuidado pulmonar, cuidado respiratorio general, donde tiene que ver toda la problemática desde el inicio de la
fosas nasales Échese un poquito aparte. hasta el alvéolo, que es la última unidad donde se producen los cambios de gases que respiramos para mantenernos vivos. ¿Cómo le llaman en términos clínicos a su profesión? ¿Doctor en qué? Cuidado respiratorio general. Cuidado respiratorio, es decir, hay oncólogos, hay biólogos, Exacto. Cuidado respiratorio general. usted es médico en cuidado respiratorio general. Qué interesante eso porque le pusieron una tareita con la pandemia. Bueno, precisamente, gracias a Dios, pues acabamos de salir de una pandemia donde tuvimos una gran experiencia, ¿verdad?, fuera de nuestro país de origen, y allí pues teníamos que intubar, tener al paciente conectado a un ventilador, etcétera. Se aprendió bastante sobre el COVID-19 y vimos mucha gente fallecer, ¿verdad? Y fue una experiencia que no deseamos verla otra vez. Hay una costumbre que el que lo oye hablando a usted un español perfecto, el estereotipo establece como que usted no habla inglés, y usted habla un inglés perfecto también. Usted se hizo doctor allá, usted emigró ya Sí, siendo señor. doctor, Sí. usted vino siendo doctor. Claro, claro. Universidad Autónoma de Santo Domingo, claro, claro. Cuando se estudiaba medicina, porque... No puedo decir no. eso. No. Siempre se ha Porque estudiado. hay una diferencia entre médico y doctor, ¿no? Sí. Los doctores son los que cobran su cuarto y los médicos son los que con un pico van. yo no quiero entrar en ese arquetipo, no. no quiero entrar en ese arquetipo de discusión de quienes No, una discusión, pero hoy todo el mundo es doctor y no bueno, médico. hay diferentes tipos, doctor, hay doctor en leyes, doctor en física, doctor en fin, ¿verdad? Pero como profesional de la salud, ¿verdad?, siempre he sido responsable con lo que hago. No hay un día que yo no agarre mi libro de medicina interna de Harrison, ¿verdad?, o mi libro de neumología para estudiar un caso. El caso es que tenemos una responsabilidad con lo que hemos escogido. Entonces, cada quien es responsable, ¿verdad?, de sus actos. Rafael López, mi hermano, desde el kilómetro 3 de Nagua. Estamos en Nagua ahora, doctor. Muy bien. ¿Cómo es ese proceso de inserción de un profesional de la medicina que es tan riguroso aquí en los Estados Unidos? No ¿Cómo solamente se inserta riguroso, usted? sino el seguimiento que se le da. Primero, antes existía el USMLE, ¿verdad? El USMLE fue descartado y entonces se eliminó el USMLE, entonces entró... ¿Qué es el USMLE? Era el examen para los médicos extranjeros. La audición. Exactamente. Entonces, después que se eliminó el USMLE, entró entonces el USMLE, que viene siendo más avanzado, pero la agencia que da esto está en Filadelfia, entonces sigue siendo la misma agencia, pero los exámenes son distintos. Entonces, hay que hacer reválida, un sinnúmero de pasos que hay que dar, etcétera, etcétera. El doctor Restituyo en New York, tenemos el APSI, ¿verdad? Aprovecho que el doctor Restituyo ha hecho un gran trabajo para profesionales, no solamente dominicanos, sino también para profesionales de otra nacionalidad. Y el doctor Restituyo, el APSI en New York, pues le permite... Perdón, doctor, tiene que moverlo un poquito más para que el doctor se entre en la cámara. No, quédese ahí físicamente, muévelo un poquito más. Ahí, aunque salga la parte de ahí atrás, yo ahora lo que puedo hacer es eso y el doctor se mueve un poquito más para acá, para centralizar. Hace un poquito más, ahí estamos, ahí bien. Pues bien, doctor, porque hay muchos dominicanos que aspiran, que aspiran a venir aquí, pero ese proceso de revalidar, como usted significó, le pone muchas oposiciones. Hay muchas objeciones y eso es parte de... ¿En qué tiempo lo hizo usted? Primero, ¿usted hablaba inglés? ¿Estudió inglés? Yo estudié un poco de inglés con el método Juan Marín Aguilú, que es muy riguroso para uno aprender inglés. Y luego cuando uno viene, pues uno tiene su acento, ¿verdad? Un acento más británico. Y luego se va puliendo ese acento poco a poco. Pero también soy estudioso de los idiomas extranjeros. También he estado... ¿Usted habla otros idiomas? Sí, he estado estudiando alemán por
por un buen tiempo ya, y entonces ya pues hemos avanzado bastante en alemán también. Tenemos entendido que la medicina, la práctica de medicina, sobre todo en el área de los laboratorios, es una de las mejores del mundo. Sí, es cierto, es cierto. Los alemanes se han dedicado a fabricar los mejores medicamentos. Sí, en Estados Unidos se hace buena medicina. No, obviamente, pero Aquí hacemos buena medicina, no hay duda de eso. Claro, por la cabeza del capitalismo. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de literatura, pero era prudente, protocolar, que la gente sepa quién es usted y qué es lo que hace. Muy bien, muy bien. Les recuerdo que estamos en Cano Barbershop. Eso que ustedes oyen por ahí es el maestro Cano, que no vamos a hacer un paneo con el teléfono para que no se nos vaya a descomponer el set. Pero eso que ustedes oyen por ahí es un blower fajado, el maestro Cano. Cano Barbershop frente a frente al City Hall de la ciudad. En 25 años, ¿verdad? Maestro Cano, 25 años. ¿Perdón? 25 años aquí. Eso se llama mantenerse. Claro, es un científico, no hay duda de eso. Es un individuo. Cano es un científico. Es un científico porque siempre está buscando alternativas, elementos que interfieren, ¿verdad? No sé si ha llegado a él estos conocimientos que la 5-alfa reductasa, cuando disminuye la 5-alfa reductasa, Ya estamos, hay caída del usted me pelo. está metiendo ya para los Entonces, hongos, pero, todo. o sea, porque estamos haciendo un híbrido del programa, yo quiero saber si vamos a hablar de medicina. No, o si no, vamos a hablar de medicina, pero lo presentamos Sí, como doctor y usted sí, entonces habla de un sí, científico sí, y sí. tenemos que hacer la... Yo me he dado la- cuenta que es un científico porque siempre que habla sobre medicamentos como el minoxidil, que tiene la incidencia en el pelo, etcétera, etcétera, veo que es un individuo que está preocupado por crecer científicamente, cosa que yo no he visto En ninguna otra barbería. en otros, porque solamente venimos aquí, Navito y Elson, mi barbero, entonces son individuos que siempre están interactuando, buscando crecer, y eso es importante. Por eso Sí. lo destacamos Sí, y sí. por eso siempre hacemos estos live aquí en esta peluquería. Yo no me puedo ir de aquí sin hacer un live en Cano Barbershop. Aquí hay buen café, uno viene, se toma su café. De y- hecho, Ezequiel debiera compartir un cafecito en el set, como hacen en los canales grandes. Nosotros chiquiticos, de que vamos a compartir un cafecito, doctor, ¿verdad? Porque, ¿verdad, Ezequiel? Ahí está Ezequiel, también un hermano nuestro de aquí. Le destaco mucho, doctor, para meternos al área de la literatura, que algo que hay que destacar, aparte de los conocimientos, Ezequiel también vive indagando y buscando. Y eso es interesante. Mira qué interesante, mira, aquí está el Muchas- café, muchas que no es gracias. Santo Domingo, ese es de Muchas aquí. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso que yo, mire, ven acá, Ezequiel, por favor, ven, figura un ching. Párate aquí, o ponte aquí en el medio para que la gente vea una cosa. Miren, esa corbata. Esa Saludos corbata. directamente a Santo Domingo y a todos los territorios dominicanos. Al mundo entero. Cuídense de la tormenta que viene por ahí. Que Dios proteja a la República Dominicana Amén, amén, amén. y que no pase nada. Amén. Todo bien. Gracias. La única peluquería, sin ánimo de menospreciar tantos muchachos que hay aquí dedicados a este trabajo, pero ese ícono de cuidar esa imagen con corbatas, eso nada más lo ve usted aquí, y eso da le da un valor agregado a esta peluquería. Sí, yo desde que vine aquí, pues me hice cliente de esta gente porque veo que hay un énfasis, hay un cuidado, hay ética, y eso es sumamente importante. No solamente trabajar por el dinero, sino la ética, sumamente importante. La Establecer ética. una marca, La esa, ética, esa corbata identifica La ética, esta la peluquería. ética. Es un individuo que yo lo veía antes, que no tenía cabello. Entonces le digo, ven acá, ¿y cuándo a usted le creció cabello? Entonces el individuo Le dio una respuesta científica. de una vez me dio una respuesta científica de que está preocupado por la ciencia. Qué Entonces interesante. nosotros tenemos que, como inmigrantes, tenemos que mostrar que nosotros podemos interactuar, podemos incursionar, no solamente... Sin en el- descuidar la lectura y la investigación. Pero claro, porque es que solamente el individuo quiere emigrar. ¿Para qué? ¿Para qué tú quieres emigrar? ¿Por qué tú quieres emigrar? Para mejorar tu condición socioeconómica. Pero hay una biblioteca que está disponible con libros. Tú puedes ir a tu biblioteca, hacerte miembro de la biblioteca, llevar tus hijos a la biblioteca, a leerle a tus hijos. Y esto es lo que hay que hacer también, especialmente en nuestra República Dominicana, que el padre entienda que tiene una responsabilidad.
que el niño no puede estar escuchando bachata continuamente, el niño tiene que leer, el niño hay que leerle historia sobre literatura, que el niño interactúe, que haga preguntas, eso hace crecer a un niño. Entonces, todas estas preocupaciones que tenemos en nuestra comunidad no es más que precisamente el desgaste de la familia, ¿verdad? Los padres tienen que hacer un esfuerzo por leer, llevar sus hijos a la biblioteca para que el niño entienda, interactúe con libros. El niño no puede estar interactuando con un celular, el niño tiene que interactuar con libros. Doctor, vamos a meternos para lo hondo ahora. Vamos a meternos al terreno suyo. Antes de iniciar el live, teníamos un conversatorio, Cano, usted y yo, con relación a Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Que usted expuso que Vargas Llosa, que es muy revoltoso como literato. Bueno, yo no lo veo como un individuo revoltoso, yo lo veo como un intelectual. Y es respetuoso. Escúchame, doctor, no. Entiéndame. Es revoltoso porque es un tipo muy expresivo y se entiende que los literatos de su nivel son más holgados, son más calmados, no tiran tanto porque él es un tipo que le tira a cualquiera como le tiraba a Pedro Martínez. Es decir, lo que él dijo de Gabriel García Márquez, que usted señalaba muy bien, ¿cómo usted interpreta eso? Bueno, yo creo que son dos individuos donde la prosa de Vargas Llosa es una prosa bien desarrollada. Es un individuo que cuando tú lo lees, pues entiende que es un individuo que es un intelectual. En cambio, Gabriel García Márquez también es un intelectual, pero es a otro nivel. Gabriel García ¿Es un intelectual para usted? Gabriel García Márquez se desarrolla más con aquella literatura que está aconteciendo en los pueblos. No, pero para usted es un intelectual, Gabriel García Márquez. Porque partimos de que Vargas Llosa dice que no es un intelectual. Yo respeto lo que dice Vargas Llosa. ¿Y usted qué dice? Yo puedo decir lo mismo, porque es que Gabriel García Márquez interactúa con elementos de acontecimientos que son parte de una literatura costumbrista. Por ejemplo, la literatura caballeresca, por ejemplo, si hay guerra, la cruzada, por ejemplo, Ivanhoe, por ejemplo, que se desarrolla en la primera y segunda cruzada, por ejemplo, tenemos elementos que hay que desarrollarlo, pero hay que hablar en una primera persona o hay que hablar en una tercera persona para interactuar en la literatura. Entonces, cuando el individuo lee, por ejemplo, un libro de Vargas Llosa, por ejemplo, entiende que es una prosa desarrollada, que es una literatura bien elaborada. En cambio, lo de Gabriel García Márquez, por ejemplo, el coronel no tiene quien le escriba. Es una literatura que está dirigida a un público de consumo de literatura que no está acostumbrado a discernir, a buscar profundamente en literatura. Ya Bueno, usted me está planteando dos cosas. Primero, que es una diferencia de estilo. Claro, ¿verdad? claro. Y ese estilo se desprende de dos personalidades. Claro, distintas. son distintas, Porque no hay duda de eso. No hay duda. Si yo le pregunto a usted, y no es en ánimo de un careo, Gabriel García Márquez tiene la particularidad como escritor que es más campechano, diría yo, más llano. Precisamente. Por ejemplo, cuando usted lee, por ejemplo, a Hemingway. 100 años de soledad, que es un ícono, es una identidad de los hispanos, lo demuestra. Cuando usted lee, por ejemplo, a Hemingway, por ejemplo, usted entiende que es un individuo que desarrolla una prosa bien desarrollada, ¿verdad? Y usted lee un libro de Gabriel García Márquez, entiende que a quién le escribe cada quien, ¿verdad? Y los dos son premios de literatura, o los tres son premios de literatura, porque Vargas Llosa es premio de literatura, Hemingway fue premio de literatura y Gabriel García también fue premio de literatura. En la práctica, sin embargo, vemos, por ejemplo, el doctor Joaquín Balaguer pudo haber sido premiado para un premio de literatura. Cierto, primer dominicano que oigo que destaca eso. Balaguer el más fue grande quizá uno a nivel de cualquiera de ellos. Balaguer pertenece a los grandes de la literatura, porque para escribir hay que leer.
un escritor no puede escribir si no lee. Obviamente. Tiene que leer, tiene que leer. La Biblia, por ejemplo, vemos individuos, por ejemplo, que cuando usted a Lucas, si usted lee a Lucas, por ejemplo, y lee, por ejemplo, otro evangelista, se da cuenta que Lucas es un individuo con una formación intelectual Correcto. muy elevada, Correcto. con respecto a Mateo, con respecto a Marcos, ¿verdad? Marcos es una joya de la literatura. Lo es, pero Lucas está por encima. Correcto. Doctor, entonces, usted que está empeñado en mantener esos valores de formación literaria, ¿cómo ve usted hoy el poco deseo que tiene la gente de prepararse? No sencillamente llegar a ser un literato, sino agarrar un libro. Yo creo que tiene que ver con la magnitud del desarrollo tecnológico. El individuo hoy en día le dice Hemingway y se va a su celular y busca Hemingway. En el subconsciente de este individuo, él o ella piensa que está desarrollando a Hemingway, que está leyendo a Hemingway. Usted está leyendo un substrato de Hemingway. Agarrar un libro como Don Quijote, que tiene 1000 y pico de hojas, tantos miles de hojas. El individuo hoy no quiere esfuerzo. Hoy la literatura, el lector simple, el lector llano, no quiere leer. La gente quiere un libro que su celular se lo desarrolle, le haga el análisis, le haga el sustrato, en fin, no quiere leer. Pero usted lo dijo que eso obedece a La tecnología. prácticamente no, más bien a un formato de dominio vía la tecnología. Pero yo veo, por ejemplo, en medicina, por ejemplo, que es mi área, un médico antes tenía que saber diagnóstico diferencial de cualquier enfermedad, por ejemplo. No estoy diciendo que no lo haga, pero hoy en día un médico te agarra y te dice diagnóstico diferencial de neumonía, que es mi área, por ejemplo, ¿verdad? El área pulmonar. Y el celular le da una lista de diagnóstico diferencial de neumonía. Vámonos a medicina interna, diagnóstico diferencial de sangrado alto gastrointestinal. El celular le da una lista. Antes el médico tenía que hacer un juicio de memoria, tenía que desarrollar memoria. El médico estaba más formado, más puro. Hoy el médico tiene más tecnología, que es buena. La tecnología es buena. Es buena porque ahí usted puede ver una radiografía en su celular. Antes usted no podía ver eso, Claro. ¿verdad? Se lo pueden mandar vía celular y usted ve el cuadro clínico de su paciente. O mira, me está desarrollando un ARDS, por ejemplo, ¿verdad? Me está desarrollando una neumonía. El paciente tiene una tuberculosis, por ejemplo. Todo eso es bueno, todo eso es bueno. Claro, pero nada es como tener el conocimiento de la práctica. Exactamente. Que es lo que nos están quitando. Mire, Entonces, tanto el médico como cualquier otro profesional tiene que leer literatura, hay que leer. ¿por qué es que el teléfono asume el papel de las librerías? Precisamente hoy, aprovecho la ocasión que usted menciona esto, yo me dirigía a una librería que está más hacia el sureste, exacto. Y me encuentro que la librería no existe. We're closed, estamos cerrados. Y yo me paro y digo, pero esta gente cerraron, ¿sí? Está cerrada. Porque la librería, el negocio de vender libros está perdiendo. Porque la gente ya Tiene el libro en el celular. en nuestro diálogo ya habíamos hablado de esto, de que la gente hace poco esfuerzo para leer. Los libros están ¿Usted en cree los que celulares. hace o que se lo han quitado? Son cosas distintas. Es un fenómeno dualista, donde yo creo que si el lector demanda buscar libros, se le hace más fácil ahora que se lo manden vía internet, el celular, cualquier obra, usted la puede buscar en Amazon y usted paga el costo y ese libro usted lo recibe. Sin embargo, Pero el mismo libro existe con un análisis, con todo, en el internet. doctor, la Universidad de Holanda, oiga esto, Cano, le llamo a Cano porque Cano es una de las personas que también, la Universidad de Holanda hizo un estudio y demostró que el libro físico
papel, es mejor. pero no porque mejor. Ellos demostraron por El qué es mejor. cerebro, el cerebro se acostumbró, porque el cerebro tiene una huella. No hay nadie que conozca más a una persona que su propio cerebro. Quien lo conoce a usted más que su madre es su propio cerebro. Entonces, cuando usted hojea una hoja de derecha a izquierda, usted está entrenando su cerebro. Mientras que cuando usted, por ejemplo, está leyendo el mismo libro en el celular, la neoplasticidad que se está hablando en medicina de neurología dice que se desarrolla el cerebro. Sin embargo, en los niños tiene el efecto contrario. El niño tiene que interactuar, La pandemia le hizo un daño a los niños y también a los adultos porque estábamos secuestrados, no podíamos interactuar. Sigmund Freud decía que el hombre es un ente biopsicosocial. Entonces, el libro te da... pero enviaron más teléfonos celulares por Amazon que libros. Es cierto. Enviaron más computadoras que libros. Es cierto. decir, es todo un formato del diablo que lo obliga a usted a hacer una especie de máquina. Esa Universidad de Holanda demostró que el hecho de que un libro de papel le enseñe más que el mismo libro que usted lo lee en el teléfono es por un solo principio, por el principio del afecto. Se establece una relación íntima entre usted y el libro, que no es la misma que el teléfono. Oiga Pero eso, claro, pero claro, que era lo que claro. usted explicaba en términos clínicos. Claro. Entonces, eso obedece a un esquema del capitalismo de convertirlo en una máquina. Olvídese del libro, olvídese de afecto, olvídese de... Yo no quiero entrar en esa área. No, usted entra donde usted quiera, porque aquí estamos al Sí, rojo vivo. Sí, lo que pasa es que a mí me Fermín, gusta... Fermín Paula, mi hermanito, mi muchacho que se crió conmigo. Está Juan Martínez, uno de los muchachos de aquí, de una familia. A mí me gusta que yo personalmente me gusta desarrollarme en mi área. Como dije antes de comenzar la entrevista, no hay un día que yo no lea medicina. Pero doctor, eso Entonces, usted no se considera único. porque Yo conozco abogados que no tienen 10 libros en su No, casa. pero Y es que conozco doctores. porque eso no es mi problema. Yo no, eso no es mi problema. El problema Ese- suyo es curtirse. Exacto, eso es un problema de cada quien. Cada quien tiene que tener su propia responsabilidad. Yo no puedo hablar por nadie. ¿Cómo está incidiendo ese fenómeno que usted señala con muchísima propiedad en nuestro... Vámonos a mezclar una cosa con la otra. ¿Cómo está incidiendo eso en el dominicano, el que no lea? Bueno, a mí me gusta viajar, ¿verdad? Y yo y mi esposa viajamos y a mí me gusta visitar librerías cuando viajo. Siempre que viajo me gusta buscar libros. Entonces, las personas piensan, por ejemplo, que es un ego demostrar una hiperliteratura de que yo leo. No. Cada quien, como dije antes, si usted lee, le gusta leer donde quiera que esté, en un parque, en un avión, donde quiera que esté. Yo en mi trabajo leo cuando tengo tiempo libre. En fin, el caso es que nosotros nos hemos acostumbrado a... ¿Usted cree que eso ha parido el tipo de político que tenemos hoy? Yo no, Gente que no lee. como yo no hago vida política. No, pero en términos críticos. En términos críticos, le están haciendo mucho daño, pero especialmente a la juventud, a los niños. Porque si un joven no está leyendo, no puede desarrollar la parte abstracta. Porque la parte práctica de quitar esto de aquí, poner esto allí, eso lo hace cualquiera. Pero la parte abstracta es lo que produce las hiperconexiones neuronales en el cerebro. Que el individuo piense lo fino, es decir, que usted pueda imaginarse las cosas. Y eso es lo que hace desarrollar su intelecto, la parte fina, esa neuroplasticidad. Entonces, si no estamos leyendo, no, se muere. Entonces nosotros tenemos prácticamente... Se muere, el individuo muere. Es decir, nosotros prácticamente tenemos una sociedad muerta. Porque ya no lee. Nosotros estamos Pero hay últimos. mucha gente leyendo. Yo veo, por ejemplo, al doctor
Perdone que me interrumpa, el doctor Héctor Heredia, no tenemos una amistad, pero en los libros que él cita, Michel Foucault y un número de libros que él cita, es un individuo que está leyendo. Hay muchos dominicanos que están leyendo. Yo me refiero como nación. No, porque yo leo. no, es que hay muchos. No, pero me refiero como país. Usted acaba de decir que un país un país que no lee es un país muerto y nosotros estamos últimos en lectura comprensiva. Pero perdón, perdón, es que yo no quiero desarrollar una entrevista para atacar a mi nacionalidad. Yo vine a esta entrevista. No, pero no es atacar, es sacar conclusiones. Mi responsabilidad es educar, no atacar. Entonces, yo creo que nosotros podemos hacer que la juventud lea, por ejemplo, trayendo elementos, recursos, por ejemplo. Eso formador, esa cuestión, que se le exija, por ejemplo, por ley, que hayan libros, por ejemplo, que se le exija, por ejemplo, que den una charla, por ejemplo. Entonces, hay elementos, hay recursos, y usted diría, pero ¿cómo un individuo bajo alcohol puede analizar, puede actuar? Bueno. Si usted propone que en los colmadones, antes de sentarse a leer, le den una charla. Que haya charla, es una propuesta, que haya charla continuamente, que haya libros, porque podemos desarrollarnos, se puede interactuar. Entonces, si un individuo está consumiendo alcohol y al mismo tiempo no está leyendo, es un individuo que prácticamente está muriendo. Se está muriendo, 2 veces se está muriendo. ¿Hacia dónde vamos entonces, doctor? Bueno, yo creo que esa responsabilidad ante la historia lo tendrán aquellos que su único deseo es tener riquezas, pero las riquezas desaparecen, las riquezas mueren. Entonces, yo como individuo me interesa que yo le diga a un joven, tú puedes mañana ser un médico. ¿Usted se atrevería a ir a un colmadón a dar una charla? Pero claro, es que no necesariamente tengo que hacerlo yo. Por ejemplo, claro, con el deseo que usted tiene. Claro. Entonces, ¿usted no cree que le tirarían una botella de cerveza? No. Un trago de robo. Coño, ¿qué es lo que este tipo viene a enseñar para acá? Perdón. Es que, ¿Usted no cree que...? No, es que tenemos que hacer un esfuerzo. Okay. Hay que hacer un esfuerzo para que eso cambie. ¿Y quién lo hace? Aquellos que tengan la preocupación, porque si los grandes, Sócrates, por ejemplo, Sócrates tuvo una oportunidad de salir de Atenas cuando sus discípulos le dijeron, maestro, ¿y por qué usted se afana tanto en Atenas? Todavía está tiempo para irse para otra ciudad. Y Sócrates le contestó a sus discípulos, es que toda mi vida la he incursionado en Atenas. Mi responsabilidad está en Atenas. Entonces, es precisamente eso que hay que hacer, que esos expendios de alcohol hiperbólico, que no tienen otro fin que la de hacer daño, porque la gente diría que están creando empleo, pero ¿empleo de qué? ¿Usted cree que un país que consume más litros de alcohol que de leche, hay un problema? ¿Se puede lograr eso? Claro que se puede. Todo está en la educación. Tenemos que educar y nunca cansarnos de educar. Hay que educar. Esos colmadores se pueden dar charlas, el individuo puede interactuar con un libro, con una amiga, un amigo, qué sé yo, interactuar. Que se les exija por ley que tengan una librería, una biblioteca. El hecho ya de solamente haber libros ahí, ya el individuo comienza a ver un cambio. Bueno, doctor, en términos de consumo de alcohol, le di ese dato, porque entonces habría que educar en cada casa. Allí no hay una casa que beban, ellos prefieren... Pero que eso, es que no nos podemos llevar de eso. No podemos. Es que hay un problema en esta entrevista. Hay un problema, usted me excusa, porque no vinimos a destacar lo negativo, vinimos a aportar. Entonces yo creo que eso hay que dejar, ese espectro negativo. No, tenemos que aportar. No, pero usted aporta y yo hago la entrevista, pues yo soy el entrevistador. Es cierto, yo estoy de acuerdo con eso, pero es que no nos podemos
no podemos tirar la toalla y decir ya esto se acabó. No, 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 no. No. Lo que estoy buscando es de ese deseo suyo. Se Tan puede, inmenso. se puede. Y mi papel es decirle la realidad. ¿Usted cree que una casa que prefieren gastar 200 pesos en una cerveza, en una libra de carne, en general en el país, se puede lograr eso? Ese es mi énfasis. Se puede, es crear conciencia y a esas casas de licor que venden su sustancia, hay que hacerle ver que ellos van a ser, afectados. Ellos van a ser afectados. Los porque- dueños de los... Sí, van a ser ¿En afectados. qué manera, doctor? Porque cuando la metástasis del desconocimiento se desborde, es como un volcán. Cuando la lava sale del cráter, tienen que salir corriendo los que son intelectuales y los que no son intelectuales, porque la lava no va a distinguir quién es intelectual y quién no es intelectual. Entonces, a eso yo me refiero, que tienen que hacer un esfuerzo. No solamente etiquetar al alcohol, esta sustancia hace daño, no. Tú puedes aportar. Si usted fuera ministro de Educación, ¿qué programa implementaría usted entonces? La lectura mandatoria obligatoria. Mandatoria obligatoria. Todo niño tiene que leer desde primaria hasta graduarse de high school, haber leído no mínimo 100 libros. Ahora se lo están poniendo en tablet, lo que usted y yo hablábamos ahorita, No menos 100 libros tiene que haber leído. aunque sea en la tablet. Especialmente los clásicos. El niño tiene que desarrollar literatura por los clásicos, ¿verdad? Y entonces interactuar. Tiene que haber una biblioteca en cada escuela, en cada barrio tienen que haber bibliotecas. Porque ese es el problema, que lo que se llaman intelectuales son intelectuales individualistas. Yo tengo una biblioteca en mi casa, pero tú no me estás diciendo nada. Te vas a morir, tu libro no sabe a quién van a... ¿Dónde van a ir esos libros que tú tienes? Usted que también interactuamos fuera de cámara, también preocupado siempre por el país, le hice esa pregunta genérica de si usted fuera ministro de Educación, ahora tenemos José Ramón López, un escritor dominicano, escribió en el siglo XIX un libro que se llama La alimentación y la raza, donde él logra demostrar que el cerebro de la persona que come bien es totalmente diferente en términos fisionómicos del cerebro de gente que no come. Oigan bien eso. El cerebro de un ser humano está relacionado directamente con lo que come. Él demostró eso. Ya Freud lo dijo, el hombre es un ente biopsicosocial. El cerebro es pura grasa. El cerebro es pura grasa, además de que está sumergido en un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Es pura grasa, pero el cerebro no tolera 3 minutos sin oxígeno, pero tampoco tolera una hipoglicemia severa que le baje el azúcar demasiado baja. Entonces, una persona, si no está leyendo, su cerebro sigue igual, pero es la masa como cerebro. Pero la parte psíquica, la parte del intelecto se va atrofiando. Déjeme ponerlo de otra manera. ¿Usted cree que una gente mal alimentada, maltratado, puede aprender? Es decir, no le pongan 10 libros, 50 libros a leer. ¿Usted cree que eso? Pero claro, el individuo tendrá que pasar por un circuito de psicoterapia dedicada precisamente a ese individuo que tiene esos traumas. Entonces ya el cerebro habrá hecho una imagen de esa historia y el individuo luego que sobrepase estos traumas, porque vemos en soldados, por ejemplo, ¿verdad?, que vienen con trauma de la guerra, son soldados que se sumergen luego a estudiar y muchos de estos soldados logran hacer una profesión aún con todos estos traumas. Muchos son individuos, yo me refiero como sociedad, porque si usted dice que sí, que yo respeto mucho su opinión, entonces la tesis de José Ramón López,
un erudito del análisis sociológico dominicano, y también Sigmund Freud, como usted dice. Entonces esa tesis se caería, porque ellos plantean que usted tiene que comer bien, que su cerebro tiene que tener el nivel de desarrollo para poder asimilar conocimiento. El conocimiento, número uno, se adquiere como una materia de investigación, lo que es el campo del método científico. Pero cuando hablamos de literatura en general, ese individuo se le va a enseñar qué usted está leyendo. Es un ensayo, es una prosa, es una novela, es un cuento. ¿Qué género literario está leyendo? Cuando ese individuo comience, primero hay que ver si el individuo tiene amor por la lectura. Tan pronto el individuo tenga esa coinonía con la literatura, él mismo va a ir desarrollando poco a poco, como el que aprende un idioma extranjero, poco a poco, ¿verdad? Sin entrar en cosas complejas. Pero ese mismo conocimiento es que le va a permitir a él superar su condición socioeconómica a la que está envuelto. Entonces, los cambios lo hacen y lo llevan a cabo individuos que son reformadores, aquellos que tienen una responsabilidad, no para ellos, porque tú no reformas para ti, tú reformas para beneficiar a otros. Y ese es el problema, que cuando estemos pensando de manera individualista, nunca vamos a crecer. Usted tiene que pensar qué le falta a su vecino, por qué su vecino está en estas condiciones. Entonces, cuando el vecino vea que usted tiene interés en ayudarle en cualquier área que sea, ya son 2, serán 3, serán 4. Y esto comienza a generar cambios, Bueno, aquí me voy a quedar ahora como dominicano. Ya planteamos su posición de usted, hipotéticamente, ¿verdad? Puede ser. Llegar a ministro de Educación, su primera medida sería bibliotecas en todos los barrios. En todos los barrios, bibliotecas. Yo le pondría un comedor al lado para que coman bien también. Eso vendrá también como parte de esa reforma. Bibliotecas y también los colmadones irán desapareciendo. Donde haya un colmadón tiene que haber una biblioteca. Al lado tiene que haber un centro cultural. Un centro cultural, un club, una cuestión. No podemos dejar que estos individuos que no tienen la más mínima formación se hagan cargo de nuestra historia. No podemos dejar que un individuo tenga 5, 4, 20, 50 colmadones, cuyo interés es vender alcohol y al mismo tiempo deformar nuestra realidad. ¿Usted cree con la República Dominicana, perdón que le interrumpa, por la República Dominicana es que entra el Evangelio, por la República Dominicana es que entra la hispanidad. Entonces, un país donde... Y también entra la primera cruz que se trajo a América, está en la catedral. Entonces, nosotros siendo el primer país del mundo donde entra el Evangelio, donde entra la hispanidad, no podemos ser el último. No podemos dejar que individuos, que ellos tengan su séquito de interés solamente en alcohol, en lo material, en deformar a nuestros jóvenes, vender droga. No podemos dejarle ese espacio. Tenemos que, si usted no puede aportar a su sociedad, tenemos que hacerle una separación. Al pueblo dominicano, por eso dije, nos íbamos a quedar en el país. ¿Qué mensaje, para terminar esta interesantísima presencia suya en el live de Remy Morales, que se lo vamos a enviar? Ahorita se mete un paquete de gente a compartirlo también. Y para revertir eso que usted observa, le advierto que a mí me descojonaron mi vehículo por plantear cosas como esa. ¿Qué mensaje le manda usted para nosotros comenzar a lograr eso que usted plantea? Número 1, que la obligación sea, que la educación sea mandatoria. Es obligado, mandatorio,
por ley que el joven, que el niño se eduque, por ley. Si un niño no va a la escuela, tiene que ser visitada la familia. ¿Por qué su hijo no estuvo en la escuela? Es decir, el Estado tiene que hacerse responsable de la formación del ciudadano. El ciudadano no se puede formar solamente él buscando una responsabilidad unipolar. El Estado tiene que estar también inmerso. No podemos dejar que el individuo que en una casa se esté vendiendo alcohol porque los habitantes de esa casa quieren hacer dinero. Es prohibido. No se puede tomar alcohol en la calle. Es prohibido. Después de la obligatoriedad, otro planteamiento, otra sugerencia que usted... Otra sugerencia que yo tendría sería hacer instituciones que tengan que ver con la formación de nuestra historia. Individuos, historiadores, dando charlas, que una emisora, sea la que sea, tiene que tocar el himno nacional a la entrada y a la salida. No pueden interactuar haciendo una polarización con el Estado. Usted pertenece al Estado. Usted tiene que hacer lo que el Estado le exige. Los formadores no pueden hacer lo que ellos quieran. El Estado puede regularizar lo que está aconteciendo ahí. Excelente. Doctor Carlos, para nosotros y el live de Raimi Morales, es más que un honor que un dominicano nos represente aquí como doctor. Y para Canon Barbershop también es un regocijo que nosotros estemos aquí y él nos permita usarlo sin pagar. Aquí tenemos la luz, aquí tenemos el set y también tenemos el director técnico que es Ezequiel. Así que un abrazo a todos los que nos están viendo y nos van a ver en la reproducción. Doctor, Muchas gracias. Muchas gracias. Por la indiscutible número 1 de Nagua, Trébol 99.